Vamos a dar inicio con la primera mesa que se titula Contexto, Conflictos y Ciclos de Movilización, que está a cargo de Santiago Ortiz Crespo, que es doctor en Ciencias Sociales y tiene una maestría en Estudios Políticos por Flaxo Ecuador. Es profesor de Flaxo Ecuador en los temas de Historia del Estado, Gobiernos Indígenas, Populismo y Ciudadanía. Es miembro del grupo Claxo sobre estados en disputa y la Red Latinoamericana de Estudios Gramscianos. Sus líneas de investigación son ciudadanía, movimientos sociales, Estado y gobiernos indígenas. Y también tenemos a Franklin Ramírez Gallegos, que es sociólogo y profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo Ecuador. Sus líneas de investigación abarcan los nexos entre movimientos sociales, innovación democrática y estados en los países andinos. Sin nada más que mencionar, Santiago, te damos la palabra. Muchas gracias, Marlene. En realidad este es un espacio de diálogo y eso me parece que es lo importante, que podamos producir conjuntamente un conocimiento sobre un proceso que viene desde hace algunas décadas y que está, digamos, de alguna manera frente al desafío de enfrentar lo que se viene, lo que está presente ahora con la crisis del Estado y también ver qué comportamiento va a tener los movimientos sociales en el futuro. Quisiera presentar aquí básicamente un análisis que hice para un artículo de un libro que está saliendo justamente la semana pasada, que se llama Política Popular y Análisis de Eventos de Protesta en América Latina, que es un libro comparativo de 10 países de América Latina, coordinado por Arce y Guada en la Universidad de Nuevo México. Y este artículo, de alguna manera, trato de ampliarlo ahora, analizando justamente lo que José Antonio había mencionado, es decir, desde los años 90 hasta el 2017. Fundamentalmente, yo me sustento en lo que significa la base de datos de el CAP, publicado en Ecuador Debate, que es el único registro que existe con sus limitaciones, pero que es el único registro que existe actualmente sobre la conflictividad, tomando en cuenta el enfoque de Tilly, ¿no? Sobre ese grupo de personas que realiza reivindicaciones colectivas visibles sobre otros actores en los que al menos una de las partes afectadas es un gobierno. Esta es la, perdón, la definición de Tilly sobre el conflicto. Y tenemos la definición también de los mismos autores sobre el ciclo de conflictos, que es una expansión, cómo estos conflictos se van hilando en el tiempo, en el espacio, en los actores, para analizar lo que significa el ciclo de conflictos. Básicamente lo que yo estoy señalando y de alguna manera dialogando también con Sánchez Parga, pero también con los trabajos que ha hecho Pablo Espina, Stalin, Franklin en algún momento, es que existen dos ciclos. Un primero que va desde el 90 hasta el 2006 y un segundo que va desde el 2007 hasta el 2017. El primero, en el contexto neoliberal, marcado fundamentalmente por el tema de la desigualdad y luego por la crisis política. Los actores son básicamente los trabajadores públicos, los barrios, los movimientos cívicos urbanos, la clase media urbana, con un papel protagónico del movimiento indígena, que pasa de un momento de lucha por sus reivindicaciones más agrarias a los derechos colectivos, y que tiene, como ven ustedes en la gráfica, dos momentos, ¿no? O sea, estamos hablando de prácticamente de 1990 hasta el 2007, tienen una fase de crecimiento hasta el 99 y luego de declive, ¿no? Y por otro lado, tenemos el ciclo que va desde el 2007 al 2017. Hay un cambio en la composición social, un proceso de diversificación de actores, están integrándose movimiento de mujeres, movimiento ambientalista, trabajadores, también la derecha participa. Aquí vamos a tener en este seminario un panel sobre los jóvenes y la derecha, y tiene básicamente un contexto diferente, porque estamos hablando de un contexto neodesarrollista, con un Estado fuerte, con la Revolución Ciudadana, y en donde no está claro el liderazgo del movimiento indígena. Hay un proceso más multipolar, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con
Por un lado, las demandas sobre lo redistributivo, pero también en donde va apareciendo otros temas en cada uno de los actores con sus propias agendas, ¿no es cierto? Y este momento, este periodo, que va desde el 2007 tiene un momento de repliegue que sigue el proceso del momento anterior. Luego hay un crecimiento en el 2010, estamos hablando fundamentalmente de lo que significa el 30S, estamos hablando también de la marcha que hubo del agua en el 2012, que son inflexión de este ciclo, y la constitución, digamos, en este proceso hasta el 2017, un ligero crecimiento. Estos son, digamos, los datos que tenemos de Ecuador Debate. Ahora, vamos a analizar un poco más detenidamente cada uno de estos ciclos. El primero, del 90 hasta el 2006, básicamente es un momento que está en un contexto neoliberal, pero que tiene un proceso de erosión del modelo, ¿no es cierto?, en términos económicos, que va a llegar, digamos, a la dolarización. El tema central aquí va a ser el tema de la desigualdad, ¿sí? Y los distintos actores luchan por, primero, conseguir mejores reivindicaciones de carácter redistributivo. Está el tema de la tierra, está el tema del agua, pero después, como les decía, pasan a otro tipo de demandas, ¿no? Tenemos un contexto en el cual sigue vigente la democracia parlamentaria, la democracia de los partidos políticos, pero ya se evidencian una serie de signos que llevan a una crisis política que básicamente mostrará eso en la caída de los tres presidentes, de los dos presidentes en este ciclo, bueno, el tercero también, con Gutiérrez, ¿no es cierto?, con distintas constituciones de los momentos de estos de explosión que se dan en este proceso, con, digamos, una pérdida de legitimidad del neoliberalismo en este tipo de neoliberalismo democrático que había en ese periodo, ¿no? Y el segundo contexto, el contexto que tiene que ver con el modelo desarrollista, neodesarrollista, que es un momento de crecimiento. Desde el 2000 aparece, digamos, un ritmo de crecimiento, mientras los 25 años anteriores habían sido de estancamiento. Aquí hay un crecimiento económico que tiene que ver con el precio del petróleo, pero que tiene que ver con las remesas, que tiene que ver con los propios, las propias reformas llevadas adelante por el gobierno de la Revolución Ciudadana, que básicamente negocia con las compañías transnacionales, que tiene que ver con el petróleo, con la deuda, etcétera, para poder invertir en el desarrollo nacional. Alianza País tiene legitimidad durante 10 eventos electorales, pero en el 2014 comienza un nuevo momento de crisis con la baja del precio del petróleo y una retoma de la iniciativa por parte de la derecha que aparece justamente con las banderas negras, que es el momento en el que la derecha aparece nuevamente y va constituyendo, por un lado, un bloque de la clase dominante y por otro lado, también está ya en las calles, ¿no? Tenemos todo este periodo un Estado con mucho más capacidad. Propio Sánchez Parga hablaba en el periodo anterior de la atrofia del Estado, de la falta de capacidades del Estado para intervenir como árbitro, para intervenir en los servicios públicos, para intervenir en lo que significa el control de la sociedad civil. Aquí hay un Estado fuerte, un Estado que, digamos, lleva adelante políticas sociales, que tiene iniciativa, que tiene hegemonía, ¿no es cierto?, pero que al mismo tiempo va modificando su política ante los actores sociales. Por un lado, está la constituyente, están una serie de reformas que se hacen en el periodo primaveral de la Revolución Ciudadana, y luego llega desde el 2010 un momento en el cual el gobierno de la Revolución Ciudadana lleva adelante una política que es central, que es la política de descorporativización, que de alguna manera trata de romper las mediaciones que tienen los actores sociales con el Estado, especialmente educación bilingüe, el tema de la educación con la UNE, etcétera. Entonces, en medio de estos dos contextos, el periodo neoliberal, el periodo neodesarrollista, ¿qué pasa con la conflictividad? Básicamente lo que he señalado en términos de los actores. En el primer periodo hay un fuerte componente clasista, si se quiere, a nivel de lo que son los hijos de la reforma agraria, que es el movimiento indígena.
Aumentan los conflictos urbanos, hay un fuerte movimiento barrial. Aquí vamos a analizar con José Antonio y con Víctor Hugo lo que pasó en Guayaquil y en Quito en términos del movimiento barrial. Y hay otro actor importante que son los trabajadores públicos que están defendiendo, es interesante acá, la demanda de defensa de los recursos naturales. Luego verán cómo esta demanda se transforma por una, más bien, defensa del medio ambiente, pero aquí, en este momento, los trabajadores públicos son claves para la defensa de las empresas públicas, la defensa, digamos, de la soberanía nacional con relación a los recursos nacionales. Y por otro lado está el movimiento cívico local. Aquí hay un movimiento fuerte que tiene que ver con la lucha que tanto los indígenas como los sectores mestizos y urbanos, las sociedades civiles, etcétera, están vinculadas con las demandas de carácter cívico, local, regional, ¿no? Es clave aquí el hecho de que los sindicatos privados dejan de tener un papel importante. Y esto tiene que ver con el propio contexto de ofensiva del neoliberalismo, que es una ofensiva contra el trabajo. Es una ofensiva del capital contra el trabajo que implica el debilitamiento que ya venía de los 80, pero que se profundiza en los 90 de los sindicatos privados. Por otro lado, tenemos un segundo momento que ya comienza con el 2000, con la crisis y la dolarización, en donde hay una transformación de estos actores, ¿no es cierto? Sobre todo porque hay una mayor importancia de los grupos heterogéneos, ¿no es cierto? Tenemos la presencia de la clase media urbana con todo lo que significaron los forajidos. Hay esta diversificación con la presencia del movimiento feminista, con la presencia del movimiento ambientalista, pero se reducen los trabajadores públicos, los barrios, los indígenas y los maestros. En el caso del gobierno de la Revolución Ciudadana, muchos de esos conflictos tienden a resolverse, ¿no es cierto? Desde el 2007, ¿no es cierto? Se mantiene el nivel de conflictos de los sectores urbanos o barriales y de los sectores, lo que llama Ecuador Debate, grupos heterogéneos y otros. Y como les decía, se diversifica un poco los actores en términos de movimiento feminista, movimiento afro, lo que significa la presencia del movimiento ambientalista. Y tienen ustedes el conflicto de la policía, por un lado, del 30S, y tienen los movimientos de derecha de banderas negras. Este es un poco el perfil de los actores en todo este proceso. ¿Qué pasaba con el actor más importante, que es el actor catalizador? Esto se va a analizar en el siguiente panel, pero quisiera señalar lo siguiente. O sea, hay un surgimiento, por un lado, en el 90, del movimiento indígena con los levantamientos, ¿no es cierto? Que es un hijo, por un lado, de la reforma agraria, pero por otro lado, como el propio Pablo Espina señalaba, es ya producto del neoliberalismo, de todo el proceso de profundización del desempleo, de la precariedad que se da sobre todo a nivel urbano. El trabajador, el campesino que sale de la zona rural, llega a la ciudad, ya no encuentra empleo, y entonces va acumulando una serie de tensiones que en un momento determinado se expresarán en lo que significa los levantamientos, pero además tienen el elemento de que, señalado por el propio Espina, del surgimiento de una intelectualidad indígena que da el discurso, que articula, digamos así, que cohesiona en términos de la plurinacionalidad y los derechos colectivos al movimiento indígena como tal. Entonces estamos hablando de demandas de carácter clasista, ciudadano, étnico, como señalaba el propio Jorge León, ¿no es cierto?, cuando analizaba justamente el primer levantamiento. Este proceso de esa actoría social, sin embargo, entra en crisis a comienzos de este siglo, y esta crisis se produce fundamentalmente y explota con la entrada, con la alianza, por un lado, una alianza medio extraña que se tiene con la toma del Congreso y del Palacio Presidencial en el año 2000 con Gutiérrez, y luego la participación electoral con Gutiérrez, la entrada al gobierno y la salida un poco precipitada allí. Y entonces ahí hay muchas explicaciones. Una explicación es que hay una crisis del movimiento indígena básicamente por un contagio con la política, con el deterioro de la política nacional. Hay otra explicación que hace Víctor Bretón sobre el deterioro por, digamos, haberse contagiado del desarrollismo.
hay varias explicaciones que tienen que ver con el multiculturalismo. Luciano Martínez plantea que el movimiento indígena ha abandonado sus demandas de clase y que por eso entra en crisis, y Lucho Macas dice que han abandonado las demandas de carácter étnico y que por eso entra en crisis. Lo cierto es que el movimiento indígena entró en crisis, y entró en crisis en una situación de tensión interna que tiene que ver con varias tensiones entre lo local y nacional. A mí me parece clave esta tensión que se está repitiendo actualmente, porque el movimiento indígena tiene capacidad de control a nivel regional y local, pero cuando aparece como movimiento en el plano nacional tiene dificultades para constituir un programa, como pasó en el caso de Gutiérrez y pasó reciente en el caso de Pachacútec. Bueno, eso se puede analizar en el segundo panel. En el fondo hay tensiones también entre lo étnico y lo mestizo. Hay una expulsión de los mestizos en el Pachacútec en el 2002. Hay una estrategia dual que también es una estrategia que comienza a mostrarse inefectiva. Sobre todo se mostrará inefectiva especialmente en el periodo del gobierno de Correa. La verdad de todo esto es que en el fondo hay un problema de constitución contrahegemónico del movimiento indígena. Y esto pasó en el 2002 y pasa actualmente. Es decir, no logra constituir a nivel nacional una propuesta que logre articular a los mestizos, a las ciudades, a la clase media, etc. Por otro lado, tenemos lo que pasaba en el periodo posterior. Básicamente diría que hay dos procesos que se dan en el 2007 al 2017. El uno, que tiene que ver fundamentalmente con la adhesión de una serie de movimientos sociales y de actores sociales al gobierno de la Revolución Ciudadana, que básicamente implican una participación electoral muy fuerte, pero por otro lado, hay otra corriente que es una corriente más radical, que es una corriente que va en contra del modelo neodesarrollista, que se va constituyendo especialmente desde el 2012 con la Marcha del Agua, un poco antes con las propuestas de la ley de minera y la ley de aguas, pero que va constituyendo una actoría social fundamentalmente en una nueva articulación que tiene el movimiento indígena, maestros, estudiantes, el Frente Popular, el FUT, etcétera. Entonces, hay dos corrientes que se producen en ese periodo. Bueno, diría rápidamente algo sobre el tema de los repertorios, porque ya estoy con el tiempo. Diría yo que en el primer periodo y en los dos periodos, hay un momento de baja intensidad en la conflictividad, en términos de polarización, y un momento en el cual esa intensidad sube, especialmente en la segunda parte de estos periodos que he señalado. Igualmente, en el periodo de la Revolución Ciudadana, una menor intensidad, pero que tiene ciertos repuntes en lo que significa lo que hemos hablado del paro que hizo la policía, del paro o intento de golpe que hizo la policía, y luego, digamos, una renovación de las formas de lucha, especialmente hacia el final. La respuesta del Estado, como les digo, en el primer periodo es una atrofia del Estado, pero hay una creciente intervención del Estado en el segundo periodo, con una gobernabilidad positiva, como se podría señalar. En el primer momento, el gobierno, el Estado, tiene un papel activo en la solución de los conflictos prácticamente hasta el 2014, pero después se afirma una gobernabilidad negativa, como les he dicho, en las políticas más fuertes que tienen que ver con judicialización y represión por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bueno, habría que hacer un análisis, además, cómo esta trayectoria implicó momentos específicos de levantamientos, de derrocamiento de gobiernos, de participación política mucho más amplia y mucho más multitudinaria, pero no nos da el tiempo. Para finalizar, yo diría dos o tres cosas. La una es que en el primer periodo de neoliberalismo democrático, ¿no es cierto?, de ofensiva del capital contra el trabajo, de disputa de los recursos naturales, de desigualdad, digamos,
es un momento de terminación, de fin de los sindicatos industriales, con un activo papel del sindicalismo público, con una propuesta de reformas nacionalistas, en donde se amplía además la conflictividad a sectores no organizados, con un papel activo del movimiento indígena. El movimiento indígena logra tener un papel clave y todos los movimientos sociales, por ejemplo, en el referéndum del 95 sobre el tema de la seguridad social, pero no logran impugnar, digamos, al régimen neoliberal, logran desgastar y erosionar, pero no terminan, digamos así, de conducir el proceso de solución de estos conflictos que se daban con el modelo neoliberal. Quien logra resolver esto es la Revolución Ciudadana. Y la Revolución Ciudadana durante 10 años logra, digamos, este proyecto neodesarrollista, este gobierno, esta hegemonía que logra con reformas redistributivas y nacionalistas, pero también con una política de descorporativización, con una inflexión que se produce en el 2010, 12 y en el 14 con la marcha de las banderas negras, con estos dos movimientos que tiene. Lo que hay que señalar en este último periodo es fundamentalmente que esa estrategia dual que se había llevado adelante en el periodo anterior no tiene mayor eficacia y se mantiene la consolidación por un lado del progresismo, pero por otro lado el conflicto principal ya no es con los sectores populares. El conflicto principal al final de este periodo es con la derecha. La derecha entra a tener un papel cada vez más activo y logra con la marcha de las banderas negras, especialmente por un error, digamos, hegemónico de parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, de considerar el tema del impuesto a la ley de herencias, que termina, digamos, de legitimarse, la derecha termina legitimándose y planteando las dos banderas que hemos escuchado durante todo este tiempo del clivaje correísmo-anticorreísmo, es decir, el autoritarismo y la corrupción. Y entonces la derecha logra, digamos, a pesar de que no gana las elecciones en el 2017, logra, digamos, cooptar el gobierno de Lenín Moreno y luego de Lazo.